Muy bien, buenas tardes. Volvemos después de nuestra pausa. Es un gusto presentar a dos doctorandas de la universidad que integran el equipo colaborador e investigador de este proyecto de investigación que ha sido financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Universidad Católica Argentina en una convocatoria PICTO. Vamos a escuchar entonces en primer lugar a Carla Furingo, que se va a detener a considerar la vinculación del tema de la dignidad con las condiciones de detención, específicamente con el concepto de tortura y tratos crueles e inhumanos. Y después Soledad Casasa expondrá sobre el tema de la vulnerabilidad económica, cómo ha sido considerada en las sentencias de la Corte. Carla. Gracias, Nicolás, por tus palabras. Buenas tardes a todos. Ahora voy a compartir pantalla. No sé si se ve. Perfecto. Bueno, en esta charla centraremos nuestro interés en el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad y el alcance de la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, analizados conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La integridad personal y el respeto a la dignidad humana es uno de los derechos humanos sobre el cual hoy en día se ejerce mayor presión en el mundo. La prohibición absoluta de tortura, tratos crueles, inhumanos, se encuentra contemplado en diversos tratados internacionales. En las últimas 5 décadas, la Corte ha intervenido en más de 40 casos en los cuales se han vulnerado los derechos de personas privadas de la libertad en el interior de una prisión o lugar de detención. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos vulnerados de la Convención son los siguientes: el derecho a la vida, previsto por el artículo 4, el derecho a la integridad corporal, previsto por el artículo 5 de la Convención, la prohibición de esclavitud y servidumbre, previsto por el artículo 6, las garantías judiciales, previstas por el artículo 8, la libertad de conciencia y religión, previsto por el artículo 12, el principio de legalidad y retroactividad, previsto por el artículo 9, y el derecho a la protección de la familia, previsto por el artículo 17. Los países que han sido condenados por la Corte Interamericana por vulnerar los derechos en el interior de una prisión son Perú, con 12 condenas, Ecuador, Argentina y Venezuela, con 5 condenas, Honduras, con 4 condenas, y otros países como Haití, Trinidad, Tobago, han sido condenados en 2 ocasiones. Mientras que México, Brasil, Guatemala, Barbados, Colombia, Paraguay, Bolivia y Surinam han sido condenados en una sola oportunidad. Bueno, las personas privadas de la libertad son consideradas personas vulnerables, es decir, que pertenecen al grupo de las personas vulnerables. Esta vulnerabilidad se debe a la total dependencia que tienen los penados con la institución penitenciaria. Esto quiere decir que no pueden satisfacer sus necesidades de manera independiente. Están sometidos a una rutina o regímenes de vida con diferentes niveles de rigidez. Y esto hace que se vea disminuida de esta manera su autonomía. Por ello, las personas privadas de la libertad cuentan con garantías y mecanismos de protección contemplados en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que tienen como finalidad proteger la integridad corporal, física y psíquica también de los mismos. Los estándares de la Corte Interamericana contemplan que las personas privadas de la libertad por parte del Estado se encuentran en una relación de sujeción especial,
es decir, que los sitúa en una situación de vulnerabilidad, que obliga a los estados parte a brindarle una protección hasta el punto de convertirse en garante. Es decir, analizando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de privados de libertad, es necesario destacar que en lo general la temática establece la protección humana como límite de la fuerza del Estado. Si bien el Estado debe dictar leyes efectivas para disuadir la comisión de delitos y para garantizar el orden público y los derechos de los ciudadanos, el Estado no puede devalerse de cualquier procedimiento arbitrario o abusivo para alcanzar este objetivo. Es decir, no puede adoptar una política criminal que vaya contraria a los derechos humanos fundamentales, perjudicando a las personas que se encuentran privadas de la libertad, afectando su dignidad humana. Del plexo jurisprudencial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial ha sido enfática en el caso Montero-Aranguren, al establecer que el Estado ocupa la posición de garante frente a las personas privadas de la libertad. Esto quiere decir que tiene la obligación y la custodia de los mismos, y debe desplegar todas las medidas que considere para asegurar que se respete su dignidad humana, y que las condiciones de detención sean compatibles con lo establecido por los derechos humanos. Bueno, en esta parte de la charla vamos a definir qué se entiende por tortura. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos decir que la tortura se constituye, para que exista tortura, se deben constituir 3 elementos, tiene que haber. Uno de los elementos es que sea intencional. Esto quiere decir que los actos cometidos no sean producto de una conducta imprudente, accidental o de un caso fortuito. El segundo elemento, que cause un sufrimiento físico o mental. Es decir, el sufrimiento físico o mental lo vamos a considerar en base a los factores endógenos y exógenos. Los factores endógenos serían la característica de trato, la duración, el método utilizado y el modo en que fueron infligidos estos padecimientos a la víctima, ya sea físicos o mentales. Y los factores exógenos, lo que se tiene que tener en cuenta, obviamente analizando el caso en particular, lo que es la edad, el sexo, el estado civil o cualquier otra circunstancia personal, que esto se debe analizar en el caso en concreto. Y el tercer elemento es que se cometa con un fin o propósito, que por ejemplo podría ser forzar la confesión de una persona para que se confesase culpable, se autoinculpase. Esto un precedente de la Corte Interamericana fue el caso Buenalves versus Argentina en el 2007. Podemos decir que la tortura, como si bien la Corte considera no solamente la tortura física, sino también psíquica. Por lo tanto, ha constituido un concepto de tortura psicológica. La tortura psicológica es toda amenaza y el peligro real de someter a una persona física a una lesión que angustie tanto su moral que pueda ser calificado de esta manera. En el caso Cantoral Benavides, versus Perú, la Corte Interamericana estableció que puede calificarse como tortura psíquica aquellos actos infringidos a una persona que han sido preparados y deliberados contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a inculparse o confesar determinada conducta delictiva.
o aquellos que buscan someterla a modalidades de castigo adicional a la privación de la libertad. Podemos decir que en esta orden de idea, la Corte también la violencia sexual contra la mujer, víctima privada de la libertad, considera que constituye un acto de tortura, toda vez que se viola el artículo 5.2 de la Convención Interamericana. Esto es por la vulnerabilidad de la víctima, que se ve violentada por un agente del Estado, en total indefensión, aprovechando del abuso de poder para abusar sexualmente. Lo equiparan a una tortura por el daño físico y psíquico que queda y que se prolonga muchas veces a lo largo de los años. En base a lo anterior, y tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 2 de la Convención contra la Tortura, la Corte Interamericana ha estimado que los actos de violencia sexual constituyen un acto de tortura grave. Bueno, en esta orden de ideas vamos a definir también qué se entiende por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha especificado que las condiciones de detención, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, es decir, toda persona privada de la libertad tiene derecho a que su situación de detención sea compatible con su dignidad humana. Esto quiere decir que las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, falta de ventilación, de luz, higiene, falta de asistencia médica, dental, psicológica, conllevan a condiciones infrahumanas y degradantes que afectan la salud mental, repercutiendo desfavorablemente en el desarrollo psíquico de la vida e integridad de la persona que la padece. Asimismo, la Corte considera que la incomunicación durante la detención y el aislamiento en celdas reducidas, sin ventilación, con restricciones al régimen de visitas, también constituyen un trato cruel, inhumano y degradante. Esto ya había hablado hace un rato Florencia Ratti, en el cual se establece que se estaría violando el artículo 5.2 de la Convención Americana. Es decir, el aislamiento prolongado o la incomunicación coactiva solamente se puede utilizar de manera excepcional. Esto es decir, por los graves efectos que provoca en la persona que lo padece. Alejarlo del mundo exterior le provoca solamente, lo coloca en una situación de vulnerabilidad y acrecienta su agresión, riesgo de agresión en la cárcel y arbitrariedad en las cárceles. Bueno, podemos decir que los estados parte tienen deberes y obligaciones con respecto a privados de la libertad. La Corte Interamericana ha reafirmado que el deber de investigar es un deber estatal imperativo del derecho internacional. Esto quiere decir que cada estado que toma intervención de un acto de tortura dentro de un establecimiento penitenciario o comisaría o en un lugar que se encuentre privado de la libertad, debe intervenir de oficio y hacer toda la investigación seria, imparcial y efectiva para lograr sancionar a los responsables. En el caso de omisión, incurre en una responsabilidad internacional. Esto fue lo que mencioné al principio de los países que fueron condenados por omitir este deber que tienen de investigar los actos. Bueno, asimismo, tienen que tener un deber de prevención.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el deber de prevención por parte de los Estados abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan salvaguardar los derechos humanos y que aseguren que las violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. Es decir, lo que decía anteriormente, que acarrea sanciones, el Estado que no adopte las medidas necesarias para prevenir esto, tiene una responsabilidad internacional. Bueno, a modo de conclusión, a lo largo de lo que he analizado, la Corte de Derechos Humanos, desde sus primeras sentencias, se ha pronunciado en más de 40 causas acerca de la integridad personal, la dignidad y la libertad de las personas privadas de la libertad. Durante los primeros años de su funcionamiento, la mayoría de los casos conocidos por la Corte Interamericana eran referidos a esta temática. Esto tiene coincidencia que los primeros años, la gran mayoría de los gobiernos en América eran regímenes autoritarios. Entonces, en estos primeros años se daba mucho este tema de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, desde la primera sentencia hasta la actualidad ha ido avanzando mucho, y el derecho a la libertad personal y las restricciones de este derecho y el trato que los Estados dan a las personas privadas de la libertad es uno de los temas de mayor trascendencia actualmente en el ámbito de la protección de los derechos humanos. La Corte de Derechos Humanos se ha referido a la dignidad como un uso ampliatorio de los derechos de las personas privadas de la libertad. Se ha pronunciado, entre otros, hablando de detención ilegal, detención arbitraria, privación de la libertad en estados de emergencia, el derecho de los detenidos a obtener información sobre los motivos de su detención, el derecho a ser llevado sin demora ante un juez, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, al habeas corpus frente a situaciones de secuestro. Asimismo, en el ámbito de integridad personal de las personas privadas de la libertad, sobre las condiciones de detención, tratos a las personas privadas de la libertad, se ha puesto especial énfasis sobre mujeres y niños en esa situación. Medidas de seguridad, administración de las prisiones, ha tratado el tema de pena de muerte, asistencia médica, entre otros. Por otra parte, la Corte ha establecido en su jurisprudencia en materia de privados de la libertad un concepto subjetivo de la dignidad, y en otros casos no se puede clasificar. Asimismo, toma medidas que tienden a reparar específicamente las violaciones a la libertad y a la dignidad de las personas privadas de la libertad y otros centros de detención. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Carla, por tu exposición, por compartirla con todos. Vamos ahora a darle la palabra a Soledad Casasa. Ella también está integrando nuestro equipo de investigación y se ha detenido en qué consideración hace la Corte Interamericana sobre la vulnerabilidad económica o la pobreza. Soledad. Nicolás, muchas gracias por la presentación, gracias por la oportunidad de participar del proyecto. Sí, voy a abordar y compartir con ustedes la consideración que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la vulnerabilidad económica. En particular, qué tratamiento le dispensó, si fue analizada en las sentencias que fueron recogidas y analizadas, de la misma manera, si fue un tratamiento uniforme o si la Corte a lo largo de los años ha transcurrido por ciertas líneas jurisprudenciales que nosotros nos propusimos identificar. Ese es el objetivo del trabajo. Voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo. Bien.
Bien, el propósito de la investigación justamente fueron analizadas sentencias de casos contenciosos dictadas por la Corte entre los años que están ahí consignados, y para identificar y rescatar esas sentencias que iban a ser analizadas y procesadas en esta búsqueda del tratamiento que la Corte le dispensaba a la vulnerabilidad económica y a la pobreza, fueron tamizadas las sentencias que aludían a los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, pobreza, miseria y pobreza extrema. La Corte menciona estos vocablos para aludir a personas o grupos de personas que están en una situación de vulnerabilidad económica, pero no define el contenido. Bien. Bien, como una primera aproximación para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de vulnerabilidad, la doctrina sostiene que hay tipos de vulnerabilidad, uno intrínseco y otro extrínseco. El intrínseco alude a condiciones propias de cada persona y el extrínseco de determinados conceptos. Es ambiguo, se lo utiliza de una forma descriptiva por un lado, para identificar determinadas situaciones, también, digamos, las estructuras mantienen fuerza, cómo hay determinados círculos en determinadas organizaciones que van a reproducir esa vulnerabilidad y que las personas no pueden escapar de esa situación, es decir, no es una vulnerabilidad involuntaria en cuanto ellos no pueden superar ese estadio en el que se encuentran. Estas situaciones han sido en muchos casos, que vamos a ver más adelante, un terreno, digamos, propicio para la vulneración de otros derechos. De ahí la idea de investigar y tratar de seleccionar y caracterizar cómo la Corte pondera, en realidad es cómo considera la pobreza en sus sentencias, porque es un escenario que permite o agrava la responsabilidad de los estados y permite la vulneración de otros derechos porque las personas en situaciones de vulnerabilidad económica, tienen ciertas restricciones o no pueden gozar de un ejercicio de derechos como aquel grupo de personas que no está en esa situación. Es un poco lo que decía antes, la vulnerabilidad no fue considerada por la Corte de una manera uniforme. Podemos ver, y lo vamos a ir desarrollando a continuación, que la Corte utiliza en determinados casos la pobreza o la vulnerabilidad económica como un elemento de gravitación, es decir, endurece la responsabilidad del Estado en cuanto en ese contexto no consideró o no tomó medidas de acción positiva tendiente a revertir esa situación. También la Corte se ha referido en reiteradas oportunidades a la vulnerabilidad o a la situación de vulnerabilidad como una categoría de protección especial. ¿Qué significa esto? Que el Estado debe velar por revertir esa situación, pero no se llega a esa situación o a ese estadio por parte del Estado con no agravar la situación, sino que tiene que realizar medidas de acción positivas tendientes a desvirtuarla. Es decir, se le exige un plus, el Estado tiene que hacer. Ya no basta con que no haya vulnerado el derecho de esa persona en situación de vulnerabilidad económica, valga la redundancia, sino que tiene que hacer, tomar medidas de acción positiva para revertir esa situación. La ONU ha sostenido que las personas que viven en la extrema pobreza viven en un círculo vicioso de importancia, de estigmatización, de discriminación, exclusión y privación, y que se alimentan mutuamente, porque la persona que vive en un contexto de pobreza no puede ejercer determinados derechos, es excluida de determinados lugares y es discriminada por su situación económica, que lo vamos a ver en un rato que la Corte así expresamente lo trata. Bueno, las reglas de Brasilia expresamente hablan de la vulnerabilidad del acceso a las justicias de las personas en
situación de vulnerabilidad, que los impedimentos que tiene una persona para llegar a los estrados judiciales para hacer valer sus derechos. El tratamiento de la pobreza en los casos contenciosos de la Corte. Las sentencias que nosotros identificamos y que abordaron el tema de la pobreza fueron 16. La primera de ellas que mencionó Florencia y que también mencionó Carla, donde habla de vulnerabilidad, es en el año 1999 con el precedente Niños de la Calle versus Guatemala. La última dentro del rango de análisis fue en el año 2016, en el caso Trabajadores de la Hacienda de Brasil, y siempre en esos polos de la línea jurisprudencial, que ahora los vamos a abordar, la pobreza fue tratada de manera diferente. Es decir, la pobreza no ha sido reconocida como una categoría de especial protección en el inicio, cuando la Corte empieza a abordar la cuestión de la vulnerabilidad económica, pero tampoco fue un impedimento para que la Corte la considere en sus sentencias, las mencione, haga alusión a ellas para agravar la responsabilidad del Estado, y empezó la Corte a trabajar toda una línea donde veía que había grupos que eran vulnerables por otras razones, que además tenían una vulnerabilidad económica. La Corte empieza a mencionar los grupos de los menores en situación de pobreza, las personas con discapacidad en situación de pobreza, los detenidos, las personas internadas con discapacidad, pero no hablaba la Corte hasta uno de los últimos pasos, que vamos a ver en un ratito, de la situación de pobreza como una categoría especial de protección. El análisis que nosotros hicimos de las sentencias que pudimos relevar y analizar, y es una propuesta de sistematización, podría comprender tres tipos de categorías o tres formas de caracterizar esas sentencias. Una primera caracterización es cuando la Corte identifica la pobreza o la condición económica y la asocia a otros grupos vulnerables, niños, niñas, mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, detenidos, etcétera. Pero la Corte, en estos precedentes, donde utiliza, o mejor dicho, donde recurre y analiza y considera la situación económica de estos grupos de por sí vulnerables por otras razones, recurre a un desarrollo argumental del impedimento de una vida digna. Entonces, la Corte empieza a trabajar la línea jurisprudencial desde Niños de la Calle, que fue el primer precedente donde aborda el tema de la pobreza, y otros casos más, que ahora los vamos a ver, donde menciona que la pobreza está asociada a un impedimento de vida digna. Y parte de la doctrina, entre ellas Marie Beloff y Laura Clérico, analizan este desarrollo argumental del impedimento a la realización de una vida digna, y dice que esa consideración por parte de la Corte está hecha o debe leerse en clave de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se ve muy claramente en las comunidades indígenas, donde fueron desconocidos sus derechos, sobre todo las tierras ancestrales que le permitían su manutención, y ellos estaban en situaciones de miseria absoluta, porque normalmente eran desalojados de las tierras que ocuparon siempre, y se quedaban a la vera del camino, esperando enfrente de esas tierras, esperando poder reingresar. En algunos casos hubo planteos de recuperación que tardaron entre 20 y más años, y no había ningún tipo de decisión por parte del Estado, y ahí empieza a aparecer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es decir, no tenían acceso al agua, a servicios básicos, a la medicina, a la educación, había mortandad, muchas muertes de niños, niñas, mujeres embarazadas y demás. Ese es como una primera aproximación a esta primera categorización. Una segunda caracterización que la Corte hace, y para mí es un avance más en esa línea jurisprudencial de considerar la vulnerabilidad económica, es que empieza a tratar la pobreza como una causa de discriminación. Es decir, hay personas o grupos de personas donde sus derechos han sido vulnerados porque estaban en una situación de pobreza. Y avanza aún más y habla de discriminación
interseccionada con otras categorías, que es un concepto distinto, que ahora vamos a ver, de la pobreza se da conjuntamente con otras causas de vulnerabilidad. La discriminación interseccionada, la Corte alude a que no es una discriminación por multiplicidad de factores, sino que es una conjunción tal de factores de discriminación que si alguno hubiese fallado o no hubiese estado presente, el daño a la víctima hubiese sido distinto. Una tercera categorización de la pobreza que se puede observar de las sentencias relevadas es que la Corte considera la vulnerabilidad económica de la persona o grupos de personas de forma aislada, es decir, lo analiza, lo menciona y lo usa como un desarrollo argumental o una línea argumental para agravar la responsabilidad del Estado. Bien, esto es un poco lo que había adelantado hace unos minutos, donde habla de la vulnerabilidad que impide la realización de una vida digna, que está asociado a otros grupos vulnerables de por sí. Las sentencias donde nosotros pudimos observar que la Corte asocia la pobreza al impedimento de una vida digna es Niños de la Calle, que es ya en cuanto a la cuestión fáctica lo mencionó Florencia y también Carla, eran niños en situación de calle que fueron detenidos por el Estado y demás. Furlan Sebastián versus Argentina. Acá Sebastián Furlan sufrió un accidente en un predio del ejército argentino que le provocó una discapacidad irreversible. Y la Corte acá señala que si él hubiese tenido los recursos económicos, su familia era pobre, y lo dice así, era una familia pobre sin recursos, él hubiese podido realizar los tratamientos y su discapacidad, era un niño con discapacidad, pues fue un adulto con discapacidad, no hubiese tenido la magnitud con la que quedó, porque la enfermedad la discapacidad se fue agravando o no pudo revertirse de haber contado con los recursos para los tratamientos pertinentes. La sentencia en el caso Furlan aborda otras cuestiones como el plazo razonable, pero yo me detuve en la cuestión del tratamiento de la pobreza. Rosendo Cantú versus México también era una mujer indígena, niña, que fue violada y que fue sometida a un proceso. Ella hacía denuncias y ni siquiera le suministraban un intérprete, y la Corte dice, una niña indígena pobre que no le fue facilitado, ¿sí?, ningún elemento para que ella pueda transitar el proceso de una manera distinta. El Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay eran niños, adolescentes detenidos en un instituto, hubo un incendio, hubieron muertes, y justamente las condiciones de detención, que claramente los explicaron Florencia y Carla con muchísima solvencia, la Corte en este caso también señala que la persona detenida no puede realizar, ¿sí?, cuestiones para satisfacer sus necesidades, y que al ser personas pobres era más fácil que pudiesen cometer delitos y caer en esta situación, y ahí es donde la Corte habla de el impedimento al llevar una existencia digna, una vida digna. Los 3 fallos sobre comunidades indígenas es lo que yo había comentado hace unos minutos, y acá es donde más claramente se ve que la Corte se apoya y apuntala la cuestión de la pobreza, la vulnerabilidad económica. Habla de miseria la Corte, la miseria en la que vivían las comunidades indígenas a la vera del camino esperando una resolución por parte del Estado que le devuelva sus tierras centrales. En algunos no lo hizo, en otros lo impidió, no facilitó, no tomó ninguna medida de acción positiva para que ello suceda, y eso ocasionó que estas personas no tuviesen una vida digna, con las dificultades que implica desarrollar el concepto. De la Corte, por supuesto, que no lo hace, pero sí habla de la pobreza y la pobreza extrema como un impedimento para la realización de una vida digna.
Estas son algunas de los argumentos de la Corte, que sostiene que el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano a no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impide el acceso a condiciones de existencia digna. La situación de marginación y pobreza en que se encontraban las comunidades indígenas y la privación del acceso a tierras ancestrales impidió la posibilidad de tener una vida digna. La Corte invoca en estos casos el desarrollo argumental basado en los derechos económicos, sociales, económicos y culturales. Digamos, es un desarrollo argumental de que esos derechos fueron desconocidos, que fueron vulnerados, pero la Corte en estos precedentes no condena a los estados por la violación del artículo 26 de la Convención, sino que lo hace, le imputa la responsabilidad del Estado por la violación de otros derechos civiles y políticos. Esto es un poco lo que yo adelantaba ya, que se vale de los derechos sociales que surgen de otros tratados de derechos humanos. Si bien no evalúa la violación de los derechos sociales en forma directa, la construcción del alcance del derecho a las condiciones de existencia digna, bajo el manto del derecho a la vida, no ocurre en clave de los llamados derechos civiles y políticos, sino de los derechos sociales y siempre en forma elíptica. La segunda categoría que habíamos propuesto de la discriminación, pero en este caso es una discriminación interseccionada, como había adelantado. El primer caso donde la Corte se desarrolla este concepto es en el caso González Luis versus Ecuador. Era una nena de 3 años que justamente por su familia vivir en situación de pobreza o ser vulnerables económicamente, no tuvo acceso a un sistema de salud de calidad. Eso hizo que se contagiase de HIV y luego, o sea, no pudo tampoco acceder a tratamientos posteriores, y eso llevó a que fuese discriminada en el acceso a la educación. Los colegios no querían inscribirla, si el que la inscribió cuando se enteraban que tenía HIV, le pedían a la familia que la retire. El hermano adolescente tuvo que salir a trabajar de muy corta edad para ayudar a su mamá. Es decir, este impedimento del acceso a la educación por ser portadora de HIV, por ser niña, por ser pobre, impidió un desarrollo de esta persona, y la Corte habla de discriminación interseccionada, que ahí sostiene que, bueno, la interseccionalidad permite profundizar los alcances del principio de no discriminación. En este caso, hubo una discriminación múltiple asociada al carácter compuesto de crisis de discriminación. La discriminación padecida por la víctima fue la intersección de varios factores. Si alguno hubiese fallado, el daño ocasionado hubiese sido diferente. La interseccionalidad de la discriminación obedece a distintos motivos. Esos motivos se encuentran o concurren provocando un daño distinto que si hubiese habido una juxtaposición o una sumatoria de causales de discriminación. En el caso de González Luis contra Ecuador, fue la pobreza como un determinante de la mala calidad del servicio de salud, el contagio, el no acceso a la educación, ser mujer, era una niña, que su familia no podía, su madre estaba pendiente de ella y sufría, tenía padecimientos en cuanto ella no lograba ser receptada por ningún establecimiento educativo, el hermano que tiene que dejar sus estudios para salir a trabajar. Es decir, el daño ocasionado a los familiares y a la propia víctima tuvo que ver con esta combinación simultánea de todos factores de discriminación, haciendo epicentro la vulnerabilidad económica o la pobreza en ese caso. La Corte vuelve a tratar la vulnerabilidad económica como causal de discriminación, pero en el caso de trabajadores de la Hacienda de Brasil Verde versus Brasil, es la primera vez que la Corte alude a la discriminación por posición económica y declaró vulnerado, condenando al Estado de Brasil, de haber violado el artículo 1 de la Convención. Eran personas que vivían casi una situación de pobreza extrema, la mayoría analfabetos, que habían sido captados
por falsas promesas de trabajo y prestaban tareas en la hacienda Brasil Verde, en una zona bastante inhóspita de Brasil, en el sentido de que no había acceso a ciudades, ni mucho menos, que prestaban condiciones de trabajo casi en una situación de esclavitud. Es decir, le cobraban hasta la comida que ellos consumían durante el día, tenían jornadas extensísimas, condiciones insalubres. Entonces la Corte sostiene, en este caso muy particular, cuando eran 85 personas en estas condiciones de esclavitud que fueron rescatados por el gobierno de Brasil, dice que la pobreza forma parte del contenido de la prohibición de discriminar por la posición económica de una persona o grupo de personas, que puede ser abordada desde diferentes categorías de protección a ser un fenómeno multidimensional como lo puede ser la posición económica, el origen social o bien mediante otra condición social, pudiendo darse de manera separada o interseccionada la protección de estas categorías. Finalmente, la Corte considera la pobreza, lo menciona en sus sentencias, de forma aislada, y son en estos casos. En estas sentencias, la Corte hace alusión a la pobreza como una agravante para imputar responsabilidad al Estado. No lo relaciona con otra categoría de vulnerabilidad, ni habla de el impedimento de una vida digna. Simplemente menciona que la vulneración de los derechos de estos distintos casos, uno era la nacionalidad, los otros habían sido perseguidos, hubo masacres como fue la de Santo Domingo en Colombia. La Corte señala que el contexto fáctico en el cual se produce la violación de los derechos humanos de estas personas fue un contexto de pobreza o vulnerabilidad económica. Lo menciona, lo sostiene como un elemento gravitante de la responsabilidad de los estados. La pobreza en muchos casos fue considerada como una situación concomitante o con causa facilitadora de la violación de sus derechos como una consecuencia directa de aquella, y la Corte también lo destacó como una situación agravante de la vulneración de otros derechos y precisó que los estados debían realizar acciones positivas para evitarla. Es decir, el Estado debe hacer cosas para evitar que sus ciudadanos vivan en condiciones de pobreza. Como reflexión final del análisis realizado de estas 16 sentencias y de esta propuesta de sistematización, donde pudimos identificar grupos de sentencia, donde la Corte trabaja mejor, o analiza la pobreza como en conjunción con otros criterios de vulnerabilidad, pero que hacen el impedimento de una vida digna, o cuando alude a la pobreza como una causal de discriminación, en un caso lo hizo como una discriminación interseccionada, y en otro caso por la violación a la posición económica del grupo de personas que fueron víctimas, en ese caso como fue trabajadores de la Hacienda de Brasil, y esta tercera categoría donde no había, simplemente la Corte la mencionaba de forma aislada, nos permitimos realizar estas reflexiones. En la Corte, en las sentencias, se pronunció acerca de una forma de la faceta de la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y el agravamiento de situaciones de discriminación. La falta de acceso a alimentos, agua, salud y educación, necesidad de obtener medios de subsistencia, hasta aceptar trabajos en condiciones de esclavitud, como la precariedad de los servicios en centros de reclusión, padecer una enfermedad que fuera adquirida por carecer de medios para gozar de un sistema de salud adecuado, la imposibilidad de afrontar tratamientos pertinentes que agravaron la discapacidad, constituyen violaciones de derechos humanos, todas relacionadas con la situación económica de las personas. Es decir, la Corte, si bien trabaja en una línea jurisprudencial que fue mutando a lo largo del tiempo, lo cierto es que es un criterio de análisis que es destacable que lo haya considerado para analizar cómo a través de ese contexto fáctico se puede llegar a la vulneración de otros derechos humanos. Muchas gracias y cualquier... Ahí está. Bueno, muchísimas gracias
espero haber podido, no sé si, sí, estuve en tiempo. Perfecto, muchísimas gracias Soledad, gracias también a Carla. Bueno, llegaron algunas preguntas. Muy bien, para Carla, te voy a sumar aquí a los destacados. Carla, se preguntaron si vos conocías si había algunos votos razonados, o sea, sobre los temas que estudiaste, y si pudieras, alguno que quisieras destacar de votos razonados. Estás muteada. Ahí estás. En esta pregunta, si me podría ayudar Florencia. No, digamos, sí. Eso. Vamos a sumar. Florencia, ¿te sumo? Sí, perdón. ¿Cómo era la pregunta? Si han existido, si ustedes identificaron votos razonados específicamente de relevancia para nuestro análisis, para el análisis que ustedes hicieron. Ah, bueno, yo creo que ya la contesté por privado, pero no importa, comparto, si te parece, la respuesta para todos. Dale. Yo lo que pude ver es que no hay votos razonados puntualmente sobre dignidad de personas privadas de libertad, pero sí hemos computado fórmulas sobre derecho a la dignidad, y en estas fórmulas son muy importantes los votos razonados de Cansado Trindade, son los que más desarrollan la fórmula de derecho a la dignidad. No hay un voto razonado específico en privados de libertad, porque en general se dictan las sentencias por unanimidad, son casos tan palmarios que al menos yo no he visto, no sé si Carla ha visto algún caso específico. Sigo con vos. Analizan el caso en concreto y no hay un voto razonado. Bien, muchas gracias. Tengo preguntas, entonces, ¿este está? En el caso, para Soledad, en el caso Saramaca versus Surinam del 2007, se hace una diferenciación de medidas especiales a pueblos indígenas. Y debe en ese sentido el Estado garantizar la opinión consultiva 4. Si usted puede decir qué implicancias puede tener en la temática. No sé si es muy específica la pregunta. Esto es como un tribunal, estamos tomando examen y vale señalar que nuestras investigaciones estuvieron centradas en la dignidad. No somos expertos en los 372 sentencias de la Corte y las 25 opiniones consultivas porque, digamos, seríamos personas que no podríamos responder tanto. Pero bueno, no sé, Soledad, si querés comentar algo de eso. No, coincido con lo que vos estás diciendo. El análisis, en mi caso, se circunscribe a la pobreza, es decir, la pobreza cómo impacta en las comunidades indígenas. O sea, no abordaba el tema de las comunidades indígenas porque es uno de los grupos vulnerables que la Corte considera. También por eso abordamos el tema de los niños, las personas con discapacidad o las personas detenidas, pero no específicamente, no desarrollé la cuestión de las comunidades indígenas ni las opiniones consultivas porque excedía el marco de mi trabajo. Bien, igual se la pasamos a Federico Gustavo López, que tiene que exponer la semana que viene sobre pueblos indígenas, así que se tome nota. Acá también llegó otra específicamente sobre ese tema. Dos preguntas más que tengo para Soledad. ¿Podría decirse que la Corte crea un significado de la dignidad como un paliativo de la vulnerabilidad y que la ingresa como estándar al sistema interamericano a través de la vida digna, que además no figura en la Convención? A ver, la Corte va avanzando con el tema de la cuestión de la vulnerabilidad económica y por lo menos en cuanto a las sentencias que yo pude relevar, y lo que pude observar es que va utilizando distintos desarrollos argumentales para ir sosteniendo la idea de considerar la pobreza dentro
de sus decisiones. Es decir, podría haber sostenido en los casos de las comunidades indígenas o de los niños de la calle y demás, la vulneración de derechos económicos, porque en realidad lo que está diciendo es que esas personas no tenían acceso a la educación, al agua y demás, pero utiliza y recurre al impedimento a la vida digna o a la no existencia digna para justamente apoyarse y terminar condenando a los estados por la violación de otros derechos civiles y políticos. Es decir, pivotea como un desarrollo argumental sobre los derechos económicos, pero no avanza o sea, de hecho no ha avanzado hasta la última sentencia que yo vi en ese sentido. Los usa como un desarrollo argumental, pero se detiene ahí. Ha avanzado en otra línea, en la discriminación, por ejemplo. Pero en el tema de pobreza y vulnerabilidad económica no ha avanzado en la línea de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Muy bien, muchas gracias. Carla, tengo una pregunta que dice, en el caso penal Miguel Castro 2005, se pronunció contra el Estado peruano por violaciones sexuales a las mujeres dentro del penal, pero no determinó que esas afectaciones a la intimidad eran discriminación. Lo cierto es que haberse hecho esta omisión implícitamente, la Corte estaría modificando el espectro de los artículos 1 y 24 de la Convención. Si tenés alguna reflexión sobre esta afirmación de nuestra participante. Penal Miguel Castro lo que establece equipara la violencia sexual a un acto de tortura. Bien. Eso es lo que, en realidad, la tortura considera que la víctima era una persona privada de la libertad, la vulnerabilidad. Bueno, un agente del Estado, abusándose de su poder, abusó de ella. Habla de, la equipara la violencia sexual a la tortura, eso sería lo que falló la Corte Interamericana. Muy bien. Bueno, después hay otra sobre los pueblos indígenas que se la dejamos a Federico Gustavo López para la semana que viene. ¿Qué opina sobre la preocupación sobre los pueblos indígenas respecto de otros grupos vulnerables? Esto era para Soledad. Si debería tener prioridad, te la hago a vos también, sobre mayor prioridad o no, digamos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, creo que debe atenderse la vulnerabilidad de todos los grupos. No sé si es prioritario, no sé si se puede sostener que hay un grupo vulnerable que tenga que tener prioridad por sobre otro grupo vulnerable, porque cada grupo que integra estas personas con vulnerabilidad justamente tienen impedimentos o deficiencias sociales, jurídicas, cognitivas o lo que sea, que no pueden ejercer por sí los derechos que les asisten, o tienen impedimentos de orden jurídicos o fácticos o son menores. Entonces, yo no me atrevería a decir ni a sostener que hay un grupo que pueda tener preferencia en ser atendido sobre otro grupo vulnerable. Sin duda que los reclamos de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, deben ser atendidos por los estados, pero eso no implica desplazar otro grupo vulnerable. Muy bien, muchas gracias. ¿Podemos considerar el derecho al desarrollo humano dentro del derecho a la vida digna o enfocarlo a partir del artículo 26? Es una pregunta de una participante. El desarrollo del artículo 26, la Corte lo ha trabajado en un poco lo que decía Florencia hace un rato, el tema de la justiciabilidad directa o no de los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte lo hizo en el fallo Lagos, pero aludía a cuestiones de seguridad social, o sea, no aplica para lo que nosotros estamos desarrollando. Podría ser muy interesante que la Corte avanzara en expedirse y sostener que hubo vulneración del artículo 26, que se desconocieron derechos económicos
y a lo mejor no recurrir a una argumentación como es la vida digna, la existencia digna. Creo que sería una línea jurisprudencial que podría ser esperable, y sería un avance más todavía de lo que veníamos charlando. Muy bien. Y la última, tengo dos más, perdón. Si los actos de diferenciación a personas con discapacidad podrían considerarse como ajustes razonables, en los términos, entiendo, de la Convención de las Personas con Discapacidad. La verdad, no he profundizado las cuestiones de la Convención sobre las personas con discapacidad, porque bueno, justamente mi investigación se circunscribió a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica, es decir, el acento de la investigación estuvo en cómo la Corte trataba la vulnerabilidad económica frente a este otro grupo vulnerable que es las personas con discapacidad. El tratamiento de las personas con discapacidad considero que es otro análisis que yo no hice. Bien. Gracias. Y finalmente, si los casos citados son los únicos precedentes en la temática de vulnerabilidad. Los casos que yo cité son los que yo encontré del relevamiento de la base de datos y de sentencias que iba leyendo. Un poco expliqué el procedimiento. Me aboqué en nuestra base de datos a buscar por las voces de derechos económicos, sociales y culturales, vulnerabilidad económica y pobreza. Muchas de las sentencias que tenían como voces los derechos económicos, sociales y culturales me fueron derivando a otras sentencias, ¿sí? Donde trabajaba la pobreza o donde mencionaban la pobreza. Y por supuesto que había sentencias que mencionaban los derechos sociales, económicos y culturales que no abordaban la pobreza, que era otra temática, y por supuesto esas que no fueron consideradas. Yo hice una selección lo más precisa que pude. Puede que haya algún otro precedente que trate la pobreza y que yo no lo haya considerado. También el límite temporal es el que señalé al principio y puede que haya alguna posterior o en el medio alguna que yo no haya visto. Gracias, Soledad. Sí, esto nos da pie para también reafirmar lo que dijimos el primer día. Nuestro grupo de investigación tiene todos los límites propios de un equipo de gente que está poniendo su esfuerzo con un cuerpo documental enorme, vasto, y en el medio de muchísimas obligaciones a veces que nos desbordan, así que el equipo está completamente abierto a sugerencias. De hecho, la idea de poner pública la base es que siga, que haya gente que lo tome, que nos haga comentarios o que lo pueda profundizar, mejorar, y será todo muy bienvenido en ese sentido. Ese es el espíritu con el que también hicimos este curso, donde estamos exponiendo resultados de investigación que ciertamente también podremos ir ajustando. Así que todos los aportes que quieran hacer serán muy bienvenidos. Respecto a las presentaciones, me queda consultar a las oradoras de hoy para ver si las quieren enviar. Las enviaremos seguramente por PowerPoint con de archivos PDF, y la presentación de la semana pasada estamos haciéndole unos ajustes con la doctora Elga Lel y la vamos a enviar junto con la base de datos cuando esté todo disponible ya subido al repositorio institucional, porque hemos encontrado que teníamos que ajustar una de las categorías, dignidad en relación con el sujeto, así que hemos hecho un trabajo esta semana bastante pesado de revisión de registros, así que está en evolución mucho de lo que estamos compartiendo. Y les agradecemos su comprensión de este espíritu que tiene este curso. Bueno, muy bien, llegamos al final de nuestro tercer día, nos queda un solo encuentro, gracias por participar. Si Dios quiere, nos reencontraremos el miércoles que viene. Muchísimas gracias, Florencia, Soledad, Carla, por las exposiciones, Elga por la coordinación, y a todo el equipo que está allí presente
distribuido entre las camaritas y cuadritos negros, también un agradecimiento especial por su compromiso. Muy buenas noches.